Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Gratos nuevamente verlos por estos lugares, a cada uno de ustedes, algunos que quizás no lo vi en la mañana, pero qué grato es poder verlo ahora en este momento. Aprendiendo justamente de todo lo que está enseñando el libro de Daniel, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Daniel. Espero que sea de bendición. Sabemos que la palabra de Dios es una bendición, pero a veces uno quiere expresar o quiere enseñar o quiere mostrar lo que Dios pone en el corazón de uno, que nuestra base es la palabra de Dios, pero también el Señor pone ahí los pensamientos, su palabra en nuestra boca. En esta noche vamos a seguir hablando acerca de inquebrantables. ¿No hay proyección por si acaso? Porque aunque tenía hecho el PowerPoint, pero yo dije, la gente se está acostumbrando a mirar el PowerPoint y a leer de ahí y no usar su Biblia. Inclusive yo traje como ejemplo mi Biblia. Esta es mi Biblia por si acaso, ya esta es la Biblia que uso y esa es la Biblia del púlpito. Y a veces me estoy acostumbrando a esta Biblia y a veces no ocupando esta, que es la que ocupo para predicar en otros lugares. Así que todos aquí vamos a estar usando nuestra Biblia. ¿Amén? Y si no trajo la Biblia, puede buscarla en su celular, en su iPad, pero siempre es grato poder manejar bien la palabra de Dios, siempre va a ser bueno, porque no va a ser tener siempre la proyección. Cuando esté conversando con un amigo, en el trabajo, en su casa, necesita usted manejar la palabra de Dios y para no perder, obviamente, esa habilidad que Dios nos ha dado a través justamente de su palabra. Pero en el día de hoy, en esta serie llamada Inquebrantable, vamos a estar hablando de cuando te piden hacer lo imposible. Eso fue lo que le sucedió a Daniel, el profeta, aunque él lo estaba viviendo desde muy jovencito. La historia que vamos a ver hoy día del libro de Daniel, capítulo 2, es una historia donde ya es puesto a prueba Daniel, y él solamente, ¿qué edad tenía Daniel ahí? En el capítulo 2. ¿No sabe? Tenía 17 años. Solo con 17 años él pudo demostrar, y vamos a estar hablando a la edad de sus 17 años, cómo él pudo resolver algo que le estaban pidiendo, que simplemente era imposible. Era imposible. Entonces, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículo 10. ¿Has tenido alguna vez alguien que te haya pedido algo y tú le digas, no hay manera que yo lo pueda hacer? No sé si te ha pasado, o a veces mis hijos, papá, ayúdame a resolver esto, y yo le digo, no te puedo ayudar. Bueno, así justamente fue algo que sucedió en la vida de Daniel y vamos a ver que no todo el tiempo pasa, pero de vez en cuando pasa y no hay manera que uno pueda muchas veces resolver cosas. Quizás no tengo el tiempo, quizás no tengo la experiencia, quizás no tengo la habilidad, no tengo conexiones. Tu jefe, por ejemplo, viene y te dice necesito esto para el martes y tú piensas es imposible. Y vamos a estar viendo acerca de que algo muy parecido le sucedió a Daniel y que tiene que ver con el título, cuando te piden hacer lo imposible. En Daniel capítulo 2, versículo 10, Daniel 2, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Señor en esta noche. Dice, los caldeos le respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es, ¿qué dice? Cuando el rey está pidiendo algo difícil y dice, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que vemos lo que estaba sucediendo con el rey. En el mensaje de esta mañana, el que vimos en la mañana, pudimos hablar y yo le dije hace un momento que cuando no somos probados,
difícilmente mostramos nuestra fe. Si no hay pruebas, si no hay tribulaciones, posiblemente no estamos siendo piadosos. ¿Se acuerda que dije eso en la mañana? Y tiene que ver con esto. Si supuestamente Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey porque él estaba viviendo una fe genuina, inquebrantable, cuando tú estás viviendo una fe genuina y inquebrantable, van a aparecer problemas, y problemas a veces que a lo mejor tú piensas que no se puede hacer nada. Pero en la vida de Daniel sucede eso, que él no se contamina con la comida del rey, pero resulta que el rey tiene justamente, quiere que le hablen, quiere que le interpreten un sueño, y ningún mago, ningún astrólogo, eso incluye medium, espiritismo, nadie le podía dar a conocer lo que el rey estaba sucediendo. Y a la final buscan a uno de estos personajes con 17 años, un jovencito que ya venía desde los 15 años siendo enseñado con todas las costumbres y cosas paganas de los babilónicos, pero Daniel justamente pudo hacer algo diferente. Como dice ahí en su hoja, quise de todo lo que leímos simplemente rescatar esto: no hay nadie en la tierra que pueda. Y es imposible cumplir lo que el rey exige. Así que en realidad es sumamente. Te digo, porque Daniel era muy humilde, muy respetuoso, que inclusive, si ustedes se dan cuenta, en un inicio, lo vamos a leer, Daniel no sabía. Cuando él ve el sueño, cuando le cuentan el sueño, Daniel no sabía cuál era la respuesta para ese sueño. Y vamos a ver que a veces vas a pasar dificultades, ni tú vas a tener la respuesta. Pero ¿qué hizo Daniel para tener la respuesta? Porque para resumirle la historia, a la final Daniel pudo darle respuesta al rey, pero no la tenía al comienzo. Y hay veces que te digo que tú, y hay muchas veces que yo no tengo respuesta ni explicación a muchas cosas. Y cuando eso sucede, ¿qué hizo Daniel? Vamos a estar hablando de eso. Y ahí dice en el punto número 1, antes que veamos cómo Daniel manejó este problema, de justamente descifrar este sueño, primero veamos algunas cositas ahí, 3 cosas que Dios dice acerca del futuro, de predecir el futuro. Solamente son menciones, 3 cositas, porque mi énfasis va más abajo, pero solamente para... Siempre es bueno recordar cosas básicas que los cristianos tenemos que saber. ¿Amén? Siempre es bueno. Número 1, nadie sabe el futuro, excepto Dios. Así que número 1, si usted está con su hojita y quiere anotar, si no tiene lápiz, levante la mano y le van a hacer llegar un lápiz por si acaso. ¿Quién no tiene lápiz? ¿Alguien necesita lápiz? Ahí te van a hacer llegar. Número 1, nadie sabe el futuro excepto Dios. Si los medios y toda esta gente que habla muchas veces en la televisión, supiera cosas, nos advertirían de grandes tragedias. Por lo regular, lo que yo puedo saber o puedo ver en cada uno de ellos es que ninguno de estos medios o de la gente que hoy día el mundo visita para saber el futuro o cosas, ninguno de ellos te dice, siéntate, yo te voy a decir todo. Sino que primero va a partir por una conversación, va a manejar información, y por lo regular, gente que busca un medium es gente o personas que están desesperadas por algo. Y saben muy bien y comprenden muy bien esta gente que te puede decir aquellas cosas. Y no se olviden por si acaso que algunos de ellos tienen espíritu de adivinación, pero déjame decirte algo, los demonios no saben el futuro, pero sí ellos pueden manipular el futuro. No es que un medium dice, no, en 3 días más vas a morir, pero sí un demonio podría manipular que alguien muera en 3 días, pero no sabe qué va a suceder.
Entonces a veces, lamentablemente, mucha gente tiende a creer en estas cosas porque el otro día conversaba con alguien y me dijo, pero sabía exactamente la persona que me dijo esto, me dijo exactamente lo mismo que nadie más sabía, solo yo. Así que debe ser de Dios, me dijo esta persona. Y yo le dije, ¿tú ves a alguien al lado de nosotros ahora? No, me dijo. ¿Tú crees que esta conversación está en privado? No. En este mismo momento puede haber un demonio al lado de nosotros. Y está escuchando toda la conversación. Y después ese demonio va a ir y va a influenciar a uno de estos espiritistas y le va a mencionar lo que nosotros conversamos. ¿Sabes qué va a suceder? Que el espiritista va a decir las mismas palabras que solamente entre tú y yo dijimos, pero porque nosotros no lo vimos, no quiere decir que había alguien escuchando. Y así funcionan, por si acaso, los demonios. Así funcionan muchas veces, tratando de demostrar que saben el futuro o el pasado, pero no es así. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 7, dice, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién lo enseñará? Por eso el Señor tuvo que dotar a ciertos hombres para poder hablar del futuro. Pero estos hombres eran guiados especialmente por Dios. Y era para traer muchas veces, en su gran mayoría, presta atención con esto, que en muchas iglesias hoy en día aparecen estos profetas, que para mí son un poco más de lo mismo, anunciando cosas, pero déjame decirte algo, que los profetas, en el 99%, excepción de Daniel, que es alguien especial como Juan, siempre están hablando de traer juicio. Algo que aprendí de mi pastor, que me lo enseñó desde muy jovencito, me decía, en las iglesias que hay mucho profeta, por lo regular, son lugares donde hay mucho juicio. Porque si usted mira a los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sabe para qué venían? Para decir, el Señor me dice que los va a bendecir. ¿Dicen eso los profetas del Antiguo Testamento? Casi ninguno. Sino que venía el profeta y decía, el Señor dice que si ustedes no cambian, van a venir plagas sobre ustedes. O van a venir reinos sobre ustedes y van a ser simplemente esclavos. Siempre los profetas aparecieron en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, para traer juicio sobre el pueblo. Así que mi hermano, en realidad, ojo con eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, búsquelo por favor, Eclesiastés 10, versículo 14. Inclusive Dios, cuando nos muestra el futuro, ¿quiénes fueron los que escribieron del futuro en su gran mayoría? ¿Quiénes fueron los que más escribieron del futuro en su gran mayoría? Dos personajes en su gran mayoría, Juan y Daniel. Y ojo que Daniel era un profeta en esclavitud, no era un profeta libre, pero es el que nos habló justamente del futuro. Y una de las, si usted ve en el libro de Daniel, capítulo 2, el sueño tiene que ver con una estatua de diferentes componentes, de hierro, de barro, y Daniel a la final habla justamente y nos enseña un poco de esa visión que estaba teniendo Nabucodonosor, cómo iba a ser asolado, destruido por los imperios que iban a venir, tanto como el medo persa, como el griego, y en especial el más potente de todo, después de Babilonia, el romano. Y quien tuvo esa revelación fue justamente el profeta Daniel. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 14, todos juntos dice, a la 1, a las 2 y a las 3. El necio habla, dice muchas cosas, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. No se sabe el futuro, excepto Dios. La segunda cosa, número 2, todo psíquico y medium o estos espiritistas
que hoy día aparecen o son fraudes o están siendo controlados por Satanás, influenciados por demonios. En su gran mayoría yo podría decir que son más fraudes que cualquier otra cosa. Y la gente cree, porque hoy día yo te digo, mucha gente, muchos de estos adivinos, muchos de estos astrólogos simplemente son falsos. Y no es que yo lo diga, ¿sabe quién lo dice? La palabra. ¿Le cree a Dios? Isaías 44, lo tienen ahí en su hoja, versículo 25. Dice, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, ¿y qué dice? Y desvanezco. El Señor no deja que ellos actúen, e inclusive a pesar de que puedan tener una influencia de Satanás en sus vidas. No es que lo digo yo, lo está diciendo Dios a través de su palabra, que el Señor deshace a estas personas. Entonces, si Dios dice que no los deja operar, lo más probable es que simplemente la gran mayoría que hoy día dice tener un poder son simplemente fraude. Levítico, capítulo 19, por favor, versículo 31. Levítico 19, 31. ¿Alguna vez has consultado al horóscopo? No me responda. ¿Alguna vez te has tirado las cartas del tarot? El Señor puso advertencias duras sobre las personas que practican tales cosas. Y te recomiendo que tú, si lo has hecho, hay que reconocer que si lo hicimos, pedir perdón a Dios. ¿Puedo contar? ¿Me da autorización? ¿Qué vaya a contar? Me dice, se quiere asegurar. Pero ¿de cuándo éramos chicos? ¿Puedo contar? Sí. Ya no le queda otra, me dice mi mamá. Ya cuenta nomás. Pero me acuerdo cuando era muy joven en nuestra casa, mis papás, mi mamá, no éramos cristianos y creíamos en alguna de estas cosas. Quizás ellos, uno era chico, pero me acuerdo cuando yo estaba chico, en algunas veces en nuestra casa se quemaron montes, ¿sí o no? Usted a lo mejor, usted pierde la memoria, de veras que usted cuando se trata de cosas malas, usted se pierde la memoria. De veras, pues, mi mami tuvo un accidente y perdió la memoria, pero solo de las cosas malas. Pero voy a tratar de hacerle recordar, porque yo estaba chico y era jovencito, pequeño, y me acuerdo que en un brasero se quemaban algunas cosas en mi casa y mi mamá, me acuerdo, estábamos chicos nosotros, a lo mejor mi papá se acordará, no sé si se acuerda, o usted lo estábamos amarrando, así que en realidad usted no estaba. Todo esto era por él. Pero me acuerdo cuando estaba chico, en la esquina en la esquina del living de mi casa, ahí en un brasero, echábamos unas hierbas y era los martes y los viernes. Los sahumerios, los famosos sahumerios. O, ¿se acuerda ahí la entrada del living? Había una cosa puesta arriba que se iba poniendo negra con el tiempo, que supuestamente iba agarrando todos los espíritus y males. Me acuerdo de eso cuando era niño, me acuerdo. Y cuando me convierto al Evangelio y crezco, una de las cosas que aprendí es que, a pesar de que yo no sabía, le dije al Señor, Señor, si yo tuve que ver con que se abriera esa puerta alguna vez, en el nombre de Jesucristo cierro cualquier puerta que puedan llegar demonios a mi vida, a mi familia, a mi hogar, producto de las cosas que hice cuando no sabía. Eso se lo recomiendo, hágalo, levante una oración y dígale, Señor, cierro cualquier cosa que haya abierto, aunque no era creyente.
Porque a veces nos convertimos y pensamos que esas cosas quedaron atrás. No, todavía Satanás, él se encarga de que así no sea. Dice el Levítico, ¿no? Levítico 19:31. No volváis, ¿qué dice? A los encantadores, ni a los adivinos, ¿qué dice? No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová. ¿Cuál es la orden de Dios? No leas el tarot, no leas el horóscopo, aunque por juego. Y a veces somos cristianos tan tontos, me incluyo, que yo a veces voy a pescar el diario, la revista, o voy a mirar la tele, voy a ver qué me dicen para puro reírme. No, seas parte de ello, aunque sea por juego. Porque, como dice Gino, no es no. Es que estoy jugando, Señor. Es que es para reírme del viejito que sale en TVN, Pedro Engel. Y algunos van a decir, pastor, ¿y cómo se sabe el nombre? Que más encima vive con 2 esposas. Ya, me voy a quedar callado mejor. No lo hagas. Sí, él vive en bigamia por si acaso. Sí, ¿no lo sabían? No, sí, yo estoy bien informado. Mis contactos me avisaron. Levítico 20, versículo 6, está ahí en sus hojas. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Dios es duro con el que está practicando estas cosas o está buscando información en estas cosas. Mi hermano, yo sé que muchos de ustedes, y yo podría decir casi la mayoría, no lo hace. Me alegro, pero no se le ocurra ni por juego. Y si lo ha hecho, y no a lo mejor había pedido perdón o había cerrado una puerta, ciérrela. Número 3. Porque el Señor sí dejó que algunos hombres supieran el futuro en los tiempos pasados, pero la prueba de un profeta verdadero de Dios es 100% precisión. No hay error para un profeta de Dios. No hay forma de equivocarse, porque la Biblia inclusive nos dijo que si un profeta se equivocaba en un 1%, había que eliminarlo. Y uno va a decir, pero pastor, 99 veces acertó. Precisión. 100% precisión. Porque Dios no juega, Dios no se equivoca. Y si Dios trabaja con un hombre para traerle información, Dios si se equivoca, no estaríamos hablando de un Dios perfecto. Mire, solamente demostrarte 2 versículos que están ahí. En Deuteronomio 18, 21, 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová nos ha hablado. Con presunción la ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Hoy día, lamentablemente, en muchos movimientos religiosos, algunas iglesias, está de moda los profetas. Eso es parte, por si acaso, para mí, de la apostasía. Una de las cosas es reflotar cosas que el Señor trajo en el pasado y las traen hoy en día. Y hoy día, inclusive, los profetas en muchas iglesias tienen un rango mucho mayor que el propio pastor. Les quiero decir algo, que en ese tipo de iglesia, y para lo que vemos en la Escritura, un rango honorífico es el ser pastor. Y yo no sé por qué hoy día algunos pastores como que se aburrieron del cargo de pastor, ahora son profetas. Y cuando son profetas y se aburrieron de esos profetas, ¿saben qué quieren hacer ahora? Apóstol.
Y el problema va a ser cuando se acaben de ser apóstol. ¿Saben qué va a pasar? Como conocía uno, se llamaba apóstol rey. ¿Cuándo van a parar? ¿Querer ser querubines? No, para mí personalmente, yo siendo uno de ellos, humildemente, creo que es un gran honor ser pastor. Porque podemos ver a través del Nuevo Testamento que el Señor todas las cartas las dirigió ¿a quién? Al pastor. Cuando se escribe Apocalipsis, que está hablando del futuro, ¿a quién fueron dirigidas las cartas de Apocalipsis? Al anciano, al ángel de la iglesia que era el pastor. No a profetas, no a apóstoles. Si hoy día aparecen estas personas hablando y diciendo, la palabra de Dios nos dice, es que se tiene que cumplir 100%. No están los apuntes, pero el Señor me lo trae a mi mente en este momento, porque muchos de los profetas hoy en día o de los apóstoles también han adquirido el tema de la sanidad. Hoy día mucha gente anda buscando sanidad. Todos los hombres en la Biblia, esta es una mención nomás, todos los hombres que fueron sanados a través de los hombres en la Biblia, las sanaciones fueron completas, no a media. Si Dios hizo un milagro en los tiempos antiguos, fueron milagros completos. Si alguien viene a esta iglesia y yo me creo profeta o que tengo la sanidad y llegó cojeando y se va más o menos cojeando, no, eso no es de Dios. Porque si Dios obrara, es 100%. No se olviden que Satanás también sana. En Isaías, capítulo 8, versículo 20. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese, ¿qué sucede? O estoy repitiendo el pasaje. ¿Está bien? Pero en su hoja, en su Biblia. No, que creo que se repite. Vamos a Isaías mejor, Isaías 8. ¿Sí? No, ahí sí no escuche. No soy profeta. Ahí te respondieron los hermanos. Versículo 19 y el 20 de Isaías 8. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿O espiritismo? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha. Si no es conforme a la palabra de Dios, no funciona. Las cosas se tienen que hacer conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Pero había gente en aquel tiempo que estaba creyendo en estas cosas. Y es por cierto que Nabucodonosor le hizo esto llamado a los psíquicos, a los brujos, llamó a los encantadores que él tenía, porque Babilonia era muy del área mística. Ellos creían en estas cosas. Y a Daniel y sus amigos les quisieron y le enseñaron, porque eso vimos en la mañana. ¿Le enseñaron de estas cosas a Daniel? Sí, pero él las dejó a un lado. Porque de eso tenía que ver en la mañana, que por más que el mundo te enseñe cosas, tú eliges que tu fe sea inquebrantable. Y vemos justamente lo que sucede. Todo esto que estaba sucediendo a Nabucodonosor, sabemos que, y vamos a ver que Dios lo estaba llevando para que probar la vida de Daniel, pero también para ascenderlo.
Con solo 17 años, Daniel está enfrentando una dificultad como esta, donde el rey le está diciendo, quiero que me expliques esto. Yo no sé, ¿quién tiene 17 años aquí? Si viniera el hombre más poderoso sobre la tierra y te dice a ti, joven, tuve un sueño. ¿Qué quiere decir ese sueño? ¿Qué le hubieras dicho tú? No, si le levantáis el hombro al rey te va a cortar el cuello, no le podéis levantar los hombros al rey, po. No sé interpretar sueños. ¿Tú sabías que por decirle al rey, no sé, morías? Porque si el rey te decía, dime esto, tenías que decírselo. ¿Y sabes qué pasó con Daniel? Es que de eso vamos a aprender. Porque Daniel sabía. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque ustedes ahora son predicadores, ahora son profetas, ya se adelantaron ya a la enseñanza, pero bien, uno de esos puntos es eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué haces? ¿Qué hacer cuando te piden hacer lo imposible? Solamente lo primero quise hacer mención como introducción para que no nos olvidemos de que hay principios que Dios estableció que no son transables para los cristianos. Nunca se le ocurra meterse en cosas místicas. No se le ocurra andarse poniendo un collar con una piedra que es para la fortuna. Es más de lo mismo que la pulsera con los 7 poderes. ¿Se acuerda de la pulsera o no? Ponga la mano sobre la radio y la otra parte donde le duele. Y el príncipe Farú nos hablaba, ¿se acuerda o no? Yo soy de esa generación, los más jóvenes. Daniel, ¿tú sabés quién es príncipe Farú? Él no, ¿ven? Pero de mis tiempos, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerda, mami? ¿Usted escuchaba esa radio, se acuerda o no? Ah, perdió la memoria, de veras, se me había olvidado. No, mi abuelita escuchaba esa radio. Pero ¿qué hacer cuando te piden hacer lo imposible? Número 1, aprendamos de Daniel. No te desesperes o te asustes. Estamos aplicando algo que vivió Daniel ante la dificultad. Usted lo puede aplicar en cualquier área de su vida, solo que hoy día estamos hablando de Daniel. Pero si alguien te pide a ti algo, un informe, un trabajo, algo que necesitan urgente y tú piensas que no voy a poder, número 1, no te desesperes o te asustes. Porque a Daniel le están pidiendo algo que era imposible, y él no lo sabía. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 14, cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos. ¿Por qué llegó a matarlos? Porque no sabían la respuesta del sueño. Si ustedes no me responden de aquí a mañana, vas a morir. ¿Qué harías tú? Si no me entregas el informe de aquí a mañana, estás despedido. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes almuerzo hecho para mañana, morirás. Le estaban hablando a un cocinero, por si acaso. Bueno, nos desesperamos. Por eso Daniel no se desesperó. Por eso dice, cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó, ¿qué dice? ¿A matarlos? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿Está su Biblia en el versículo 14? Daniel 2:14. ¿Qué dice? Entonces Daniel habló tranquilamente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido ¿para qué?
para matar a los sabios de Babilonia, incluido a ellos. ¿Cómo fue la respuesta de Daniel? Sabia y prudentemente. ¿Se acuerda en la mañana que estuvimos hablando de sabiduría? ¿Y qué es lo que era la sabiduría? Era la aplicación de la voluntad de Dios diaria en nuestra vida. ¿Cómo Dios lo haría? En cambio, la inteligencia, Él lo ha adquirido a través del conocimiento y las experiencias. Él respondió sabiamente, o sea, le pidió a Dios su voluntad y fue prudente o fue simplemente discreto. Por eso, una vez más, la prueba de fe de Daniel la pasa con honores. No se aceleró, no entró en conflicto. Un joven solamente con 17 años de edad, yo me ponía a pensar, si con 17 años de edad me dicen que me van a matar, no se asustó, no tuvo miedo. Ahora yo creo que sí tiene que, y es por eso que nacen todas estas respuestas, obviamente porque él sabía que había un plan de Dios, confiaba en Dios, y quizás a lo mejor hoy día tú a veces no sabes qué va a pasar con tu situación, te sientes mal, quizás te están exigiendo cosas que tú no sabes cómo responder, quizás tu salud está yendo a otra dirección y no sabes cómo va a terminar esto, y tú puedes entrar en un estado de ansiedad o puedes simplemente actuar con sabiduría y prudentemente. Por eso no te desesperes, no te asustes. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? Número 2, ¿por qué entonces no debo asustarme ni responder de esa manera? Porque de nosotros conocemos los hechos y la motivación. Número 2, ¿por qué? Porque conoce los hechos y la motivación. Daniel tenía muy claro. Y es simplemente porque nosotros tenemos que mirar cómo Dios ha obrado en nuestra vida. ¿Has estado alguna vez con dificultad? ¿Y cómo fueron los hechos? ¿Cómo Dios respondió? Y las veces que fallamos, muchas veces a los hechos que fueron negativos, fallaron por mi motivación, porque era equivocada. Las veces que fracasamos en muchas cosas, tiene que ver muchas veces con nuestra motivación. Yo puedo mirar los hechos, pero si mi motivación es incorrecta, por lo regular van a haber conflictos en nuestra vida. Nabucodonosor estaba furioso, que inclusive porque nadie le respondía, él simplemente quería eliminar a todos. Y en otras palabras, ¿sabe qué estaba sucediendo con Nabucodonosor? A no tener respuesta a lo que le estaba pasando, él entró en pánico. Y ese pánico, cuando tú entras en pánico, te desesperas, entonces tomas muy malas decisiones. Nunca debes tomar decisiones cuando estás emocionalmente afectado. Que baje todo. Las peores decisiones que podemos tomar es cuando tomamos decisiones por emoción. Si estás asustado, si no sabes lo que va a venir, si estás en conflicto en tu matrimonio, no tomes decisiones si estás asustado. Si estás asustado, respira y espera. Confía en Dios. Ve los hechos, analiza los hechos y busca respuesta en Dios. Porque asustarse y buscar resoluciones en tiempos de angustia va a ser sumamente complejo. Cuando la gente se asusta y está en una crisis, lamentablemente se vuelven emocionales. Cuando tú miras los hechos, estás viendo cosas reales, concretas, pero cuando tú te asustas, empiezas a ver todas las cosas con emoción. Quizás te vas a ir a trabajar mañana y tu jefe va a venir y te va a decir que tienes que hacer esto en tan pocos días. Si tú te asustas, entonces emocionalmente te vas a condicionar para lo que viene. Espera en Dios. Si tienes que hacer algo, si tienes que conseguir algo, espera en Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 15, dice, Daniel 2, 15, y habló y dijo a Arioc,
capitán del rey. ¿Qué le dijo? Hechos. Hechos. ¿Se da cuenta, no? Daniel responde con hechos. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. ¿Se da cuenta cómo Daniel, ante escuchar algo, se podría haber asustado? Pero dijo, ¿pero por qué? Miremos los hechos. ¿Por qué se quiere hacer esto? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué está proclamando esto? ¿Cómo él lo trae al piso, se podría decir, el problema? Lo tranquiliza. Entonces, mi hermano, tienes que conocer los hechos. No te emociones. Cuando te emocionas, estás dispuesto a hacer cosas y locuras. En el libro de Proverbios, capítulo 23, por favor, versículo 23, mire lo que dice ese texto, que es uno de los textos que me gusta a mí. Proverbios 23, 23. No está en sus hojas. Si la quiere anotar ahí en un costado, siempre va a ser bueno complementar lo que está llenando. Proverbios 23, 23. Dice la escritura así: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza. Cuando nosotros no miramos los hechos, vendemos la verdad. Vendemos lo que creemos. Por eso no tome decisiones emocionales. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber para hacer lo que tengo que hacer? Y ahí nos da la respuesta al punto número 3. Si miro los hechos, Daniel preguntó por los hechos, ¿por qué se está dando este edicto? La tercera cosa que tiene que hacer es pide un tiempo para buscar una solución. Si tu jefe viene, un ejemplo práctico, para los que son aquí empleados, o para los que están en un ministerio, o los que son líderes en la iglesia y de repente aparece el pastor. Por ejemplo, Carla Moraga. A veces yo le digo, Carla, necesito esto. Y si la Carla me dice, no se puede, ¿qué pasa? Yo la voy a mirar y, a ver, ¿qué le va a decir yo? No, es que ella tiene que ver hechos, no responder emocionalmente, porque la emoción va a bloquear. Por eso, Daniel pidió un tiempo para buscar una solución. Cuando tu jefe viene y dice, necesito esto, o el pastor te dice, necesito esto, no le digas, es imposible. Porque inmediatamente el poner una imposibilidad, nos bloqueamos todos. Desde tu jefe, tú como empleado, el pastor y tú en tu ministerio. Pero sería a lo mejor posible decir, déjame pensarlo. Mira la respuesta tan fácil. O deme un tiempo para pensarlo. Cuando nuestros hijos vienen, de repente Daniel viene y me dice, papá, ¿me das permiso? Pero respóndeme ahora. No, cuando me está presionando, inmediatamente yo me bloqueo y le digo, déjame pensarlo. O a veces también cuando la respuesta es condicionante. Mi señora hoy día, lo viví ahí en situ hoy día. Mi señora tenía un cuchuflí revestido con chocolate. ¿Lo ubica? No sé por qué aparecieron en el día de hoy. ¿Estaban vendiendo aquí en la iglesia hoy día esos chocolates o aparecieron? ¿Los vendían? ¿Y quién es el que no está pagando impuestos en la IBB por eso? ¡Ah, eras tú! Primero tienes que sobornar al pastor para que te autorice a vender esas cosas. Ella venía con un cuchuflí envuelto en chocolate porque se lo regaló una hermana de acá de la iglesia y se lo pasan a ella y mi señora me mira y me dice, ¿cierto que no quieres?
¿Qué es cierto que no quieres? Me está condicionando mi respuesta porque ella ya me dio la respuesta. No quieres. Cuando usted conversa con alguien, y sobre todo si está conversando con líderes o jefaturas, este es un consejo: no cierre las preguntas, deje preguntas abiertas. ¿Cierto que es verdad? ¿Qué opción tengo? Ninguna. ¿Cierto que es verdad, pastor? ¿Y qué? Me condicionan. Ojo con esto, que sobre todo cuando trabajes en el liderazgo, en cualquier empresa, cuidado con tus respuestas cerradas o tus preguntas que digas cerradas, donde no das opciones. Y aquí Daniel, simplemente podemos ver en la vida de él que él tuvo otra intención, porque miren, cuando le llegan los hechos, y él pide un tiempo para solucionarlo, y mire lo que dice en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Cuál era lo que qué había dicho el rey? ¿Cuál era el edicto del rey? Mátenlo. Cuando viene Arioc a matarlo, ¿qué dice Daniel? Déjame hablar con el rey y déjame pedirle tiempo. ¿Sabía la respuesta? Hasta ese momento no. Por eso dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, si usted se da cuenta, él fue resolutivo. Él inmediatamente va a ver al rey, lo confronta humildemente, y eso, ojo, que es valiente. Yo no sé si ustedes o yo hubiera hecho eso siendo tan joven, tan adolescente, y decirle al rey: espérate un rato. Pero él lo hizo. Por eso, ojo, ¿qué estás poniendo a veces que sabes que tienes que hacer y no lo haces? A veces somos muy apresurados y a veces Dios también. Ni Dios a veces lo dejamos responder. A veces cuando estoy orando, quiero que Dios me responda ya. En vez de decirle a Dios: Señor, antes que tú me respondas, quiero tomarme un tiempo para que tú me des lo correcto. Es invertir la posición. Por eso hoy día tenemos grandes conflictos a veces en el matrimonio. Hay cosas que en el matrimonio nos traen problemas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo ya. Cambios automáticos, queremos que las personas se adecúen a nosotros. Cuando Daniel simplemente dijo: dame un tiempo, veamos cómo se soluciona. Hay veces que estamos fingiendo de que hay cosas que no son problemas, pero te digo algo, a veces sí son un problema, y eso es una debilidad. Y ante ese problema, ¿qué es lo que Dios nos demanda? Lo estamos viendo: tranquilidad, para analizar los hechos y para pedir un tiempo. Así se van resolviendo los problemas. Pero la cuarta cosa que hizo Daniel, consigue apoyo de oración de sus amigos. Porque aquí van a morir todos. Y en tiempo de dificultad, en tiempo de no saber qué hacer, Daniel pidió apoyo de oración de sus amigos. Y es lo mismo que tú debes hacer cuando estás en un problema, en una dificultad. Pídeles a tus amigos que oren. Ahora, ¿usted oraría si al otro día lo van a matar? Si te dicen: mañana te voy a matar, yo creo que oraríamos toda la noche. Por eso es necesario a veces los conflictos, para orar. Porque si no tuviéramos esa amenaza, posiblemente en la noche estaríamos durmiendo tranquilamente. Y dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 17 al 18, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué dice? Para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué le pidió a sus compañeros? Oren.
Oren por el problema que estamos teniendo. Oremos por el problema. Te podría hacer una pregunta que a lo mejor despierto en ti este punto. ¿Tienes compañeros de oración? Si no los tienes, piensa en Daniel. ¿Eran los únicos amigos que habían de Babilonia? ¿Eran los únicos jóvenes de Babilonia? No, dice que era el 25% de la gente de Babilonia, de los jóvenes, fueron traídos. Así que había muchos jóvenes ahí. Pero él le pidió a unos pocos que oraran por su problema. Y a eso me estoy preguntando, ¿tú tienes amigos de oración? Es una cosa muchas veces escribir en nuestros grupos de la iglesia, hermanos, por favor, oren por esto. Y mucha gente va a orar. Pero ¿qué es clave cuando tú tienes personas, 2, 3, que van a orar por ti? Que son tus amigos de oración. Que van a estar orando todos los días por ti. O por el problema que tú estás teniendo. Por eso, búscalos. Por eso venimos a la iglesia y aprendemos. Entonces, cuando tú vienes acá a la iglesia y aprendes esto y escuchas esto que hizo Daniel, entonces las cosas que sucedieron en los tiempos antiguos que sirvan como ejemplo, nos dice Corintios 10. Entonces, si Daniel tenía 3 amigos de oración, ¿por qué yo no puedo tener 3 amigos de oración en mi vida? Y búscalos. Y hazte amigo de estas 3 personas y dile, de ahora en adelante, problema que tengo, a ustedes 3 les voy a hacer saber mi problema para que oren por mí. Es sumamente clave tener gente que está orando por ti. Y él, apenas tuvo el problema, ¿qué dice? Que inmediatamente fue y habló con sus amigos y les pidió oración. Oremos, les dijo. Por eso necesitamos a veces ese tipo de personas. Enfrente de una situación imposible, necesitas que gente, y en especial gente cercana a ti, sean amigos o no sean amigos, oren por ti. Los necesitas. Por eso toda la gente necesita conexiones. ¿Se acuerda de la primera serie? Familias excepcionales. ¿Se acuerda uno de los puntos? Tener amigos excepcionales. Amigos excepcionales oran por ti en toda circunstancia. Por eso es importante juntarse con amigos. Y el mejor lugar justamente donde en tiempo de dificultad tú puedes estar es en oración con tus amigos, con tu gente que se reúnen a orar. Si alguna vez ustedes tienen una junta, aquí a veces como iglesia hay grupos a veces que se juntan, ¿cierto? Y a veces comen más de lo que oran, ¿cierto? ¿Amén o no? ¿Has estado en grupo de hermanos de la iglesia donde participa? El otro día con Jorge, yo veía al Jorge sentado, déjame descodificar algunas cosas ese día. Con Jorge estuvimos el otro día y unos hermanos aquí, nos juntamos a comer algo ahí. Y ¿sabes qué? Hoy estamos. ¿Qué no comimos, mi hermano? Nos comimos de todo con este grupo. Y yo pensaba hoy día, pero si alguien de ese grupo tiene cualquier dificultad o un problema, ¿por qué no detener un poquito, un ejemplo, el asado, y tomarnos de las manos con ese grupo y orar por una dificultad de uno de ese grupo esté pasando? ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos que hacerlo, porque somos familia. Y cuando una parte del cuerpo se resiente, ¿y sabe cuál es el problema? Que hay mucha gente que a veces ni siquiera sabe que tú estás resentido, porque somos orgullosos. ¿Por qué no le queremos decir a una persona, estoy mal, oren por mí por esto? Pero sí la pasamos y la divertimos, nos divertimos comiendo. Pero a veces detenerse un ratito en esos tiempos y poder orar por alguna situación X, que a lo mejor ese día, en esa noche no se estaba dando, y por eso no oramos, pero creo que sí necesitamos esos tiempos. No necesitas mucha gente para orar.
Solamente Daniel necesitaba 3 más. Ahora si hubieran 20, la oración del justo puede mucho. Pero acuérdense lo que dice antes de ese versículo. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, porque la oración eficaz del justo, esa oración para que se vuelva eficaz tiene que estar compartida y confesarnos las cosas los unos a los otros. Y ahí se vuelve la oración se vuelve eficaz. Es confesarnos entre nosotros lo que estamos viviendo. Daniel no solo se preocupa por sí mismo, porque Daniel también, cuando está incluyendo a sus amigos, les está diciendo: si yo me veo afectado, ustedes también se van a ver afectados. Oremos, porque somos un cuerpo. Así que piensa por un momento lo que está sucediendo. Por eso él consiguió apoyo. Él consiguió apoyo de oración de sus amigos. Número 5. Ora y espera, que viene del punto 4. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Y agregué esa palabra en especial, sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué agregué sobrenatural? Por el título del sermón. Cuando te piden hacer lo imposible. Porque si puedo resolverlo sin Dios, lo resuelvo de forma natural. Pero cuando no sé qué hacer, tengo que resolverlo de manera sobrenatural. Entonces, ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Cuando estés enfrentando una situación imposible en tu vida, Daniel nos enseñó cómo hacerlo. Daniel oró y esperó que Dios le ayudara de forma sobrenatural. Y estoy hablando de ese tipo de ayuda que no tiene que ver con el poder de nosotros, de resolución de nosotros, sino que tiene que ver con el de Dios. Y Dios quiere justamente que uno le busque. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, un pasaje conocido por mucha gente. El Señor dijo a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es exactamente lo que necesita Daniel. Necesitaba que Dios le mostrara justamente lo que podría nunca descubrirlo por sí mismo. ¿Sabe cuánto tenía que adivinar en años Daniel? Porque la visión que tuvo Nabucodonosor, hasta que se cumpliera la visión, ¿sabe cuánto tuvo que esperar y terminara la visión? 1000 años, aproximadamente. O sea, desde que terminara la visión, se destruyeran los imperios, se destruyeran las partes de la estatua, que era un acto simbólico de lo que iba a venir, fueron 1000 años. Entonces piense usted que Daniel tenía que pedirle a Dios que le mostrara lo que iba a suceder en 1000 años. Eso es sobrenatural. ¿Te gustaría saber lo que va a suceder en 1000 años? ¿Es imposible que sepan lo que va a suceder en 1000 años? Sí, pues es imposible. Por eso necesitamos a un Dios sobrenatural, que a veces nos muestre lo que no sabemos que va a suceder. Yo no sé cómo va a terminar este año. Yo no sé cómo va a terminar cosas de la vida, pero Dios sí las sabe. Por eso tú tienes que pedirle a Dios que obre, que te muestre. No es ser arrogante, no es frotar la lámpara de Aladino y que Dios te diga: ya, ¿qué quieres saber? No, solamente pide. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Salmo 37, 4 y 5. Deleítate, confía en Él y Él hará. Confía, ten fe en Él y Él lo hará. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra pide en el Nuevo Testamento? Aparece 20 veces. Y siempre está ligada a la oración. Pedid
y se os dará. Vosotros no tenéis porque pedís mal, dice Santiago. Y palabras como esa. Por eso Daniel a la final, Daniel viene, ora y dice: yo no puedo saber por mí mismo, pero te estoy pidiendo que me muestres. Y la Biblia nos dice que nosotros los papás que somos imperfectos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por eso ora y espera en Dios. Nos dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, del 5 al 7, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Pero el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Por eso no pienses, pues, que tal haga, que recibirás cosa alguna del Señor. Ora y pide a Dios. Número 6. Alaba a Dios cuando te piden cosas que son imposibles. Mucha gente piensa que alabar a Dios solamente tiene que ver con la música. La palabra alabar, en su origen, en su etimología, significa simplemente enfocarse en Dios. Eso es alabar. Por eso cuando estás escuchando música aquí en la iglesia y suena la música y aparece la letra, alabar es tomar la música con las letras y enfocarte en Dios. Olvidarte del que está al lado, olvidarte de lo que está sucediendo, olvidarte de cómo cantas, si eres desafinado o afinado, olvidarte de los problemas que estás pasando y enfocarte en Dios. Y no solamente decir alabar es cantar. Daniel se enfocó, entonces alabó a Dios. Es donde él dirigió su atención a Dios y es por eso que él le alabó. Dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué dice? Bendijo, alabó Daniel al Dios de los cielos. Simplemente él se enfocó en Dios. ¿Y por qué podemos ver eso? Al enfocar él a Dios cuando estoy yo con dificultad, no sé qué hacer, y si hay una luz de esperanza y hay una respuesta de Dios, entonces alaba a Dios por lo que Él es. Anota ahí, por favor, después del 19. Alaba a Dios por lo que Él es. Dios es amoroso, es amable, es Dios lleno de gracia, Dios lo sabe todo, es todopoderoso. ¿Por qué no nos vamos a enfocar en Él entonces? ¿Por qué no lo voy a alabar cuando estoy en un tiempo de dificultad? ¿Dios ha estado allí cuando lo necesitabas? Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso, Dios es omnipotente. Cuando nosotros alabamos a Dios, nos enfocamos en sus atributos, su naturaleza, en especial en el carácter de Dios. Por eso alaba a Dios por quien Él es en un tiempo de dificultad. Por eso bendijo Daniel al Dios de los cielos. Simplemente es una buena cosa que el rey no sabía lo que estaba haciendo Daniel. A veces el problema era el edicto del rey, lo que había soñado el rey, pero por un momento cuando Daniel tuvo respuesta, se dejó de pensar en lo que quería el rey o la respuesta del rey y se enfocó en Dios. Cuando estás buscando respuesta de Dios y Dios muestra una luz, una ventana de salida, no te concentres en solucionar rápidamente el problema, sino también concéntrate a alabar a Dios y darle las gracias.
Porque a veces estamos tan desesperados por una respuesta de Dios y Dios responde y nos volcamos a la solución. Y nos olvidamos de quién es Dios. Pero también, por si acaso, ahí en tu hoja, honra a Dios por lo que Él hace. ¿Honras a Dios por quién es Él? Amén. Pero también honra a Dios por lo que Él hace. Y vemos justamente en el versículo 21 de Daniel. En algunas traducciones antiguas, el él se traduce como el tú. Para mí los dos suenan bien, el él o el tú, se está refiriendo a Dios. En el versículo 21, en la palabra de Dios dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso Dios es el Dios de la historia. Todo lo que sucede viene de Él. Y realmente Él es el sabio. Y comparte su sabiduría con nosotros, como Daniel, o hoy día como nosotros, como tú. Y Daniel simplemente está alabando y está dando honra a Dios justamente por lo que Él hace. Número 3, o punto número 3, o ítem ahí. Agradécele a Dios por ayudarte. Sea agradecido. Daniel dijo en el versículo 22 de Daniel 2, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Darle gracias a Dios porque te ayuda. La séptima cosa que hace después de que él ha orado esta oración de gratitud, regresa ¿a dónde? A la solución. ¿Entendiste recién cuándo era lo que te estaba mostrando? Le estás pidiendo a Dios que te muestre una salida. Dios te muestra la salida. La gran mayoría de la gente que hace se aboca a la solución porque Dios le mostró la salida. Daniel le mostraron la salida y volvió a dar honra, a dar gracia, a alabar a Dios. Una vez que terminó de hacer eso, ¿qué hace Daniel? Va recién a la solución. ¿Por qué? ¿Por qué va a la solución? Y la solución en el punto número 7 tiene que ver también que usa lo que Dios te muestre para poder salvar o impactar a otros. Porque si tú estás pasando un problema, déjame decirte que el problema no es solo para ti, sino el problema es para afectar a otras personas. No seamos tan egocéntricos que a veces pienso que mi problema es solo para mí. A veces tu problema es para impactar la vida de otras personas. Dios me bendice para ayudar a otros. A veces Dios quiere salvarnos de situaciones imposibles, pero no es porque eres tú especial, es porque a la gente que tú vas a tratar es especial. A veces Dios te puede sacar de un problema y tú piensas que Dios está haciendo un gran favor hacia ti, cuando no sabes que tú vas a hablarle a tu compañero de trabajo cuando tenga el mismo problema y tú le vas a ayudar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las iglesias cristianas que a veces pasamos problemas para que cuando tú pases ese problema, en un futuro te encuentres con alguien con el mismo problema y tú le puedas ayudar? Por eso muchos de ustedes comprenden a otras personas cuando pasan dificultad, porque hay cosas que yo no he experimentado. Y a veces usted va a venir a mí y a lo más yo te voy a dar un versículo bíblico o un consejo.
Pero a veces yo te podría decir, anda a hablar con tal persona porque pasó lo mismo que tú pasaste y él te va a dar un mejor consejo que yo. Por eso nunca pienses que tu problema es exclusivamente para ti. Usa lo que Dios te muestre para salvar a otros. Porque dice Daniel en el versículo 24, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. E inclusive no era gente cristiana, porque a lo mejor Dios quiere salvar a esa gente. Si tú puedes ver, Daniel estaba tratando de salvar la vida de esa gente. Lo quería hacer. Y dice en el versículo 25 y 26, que no están sus hojas, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Mire lo que está sucediendo. Entonces Dios está ayudando en la vida de él para sanar y salvar. Y número 8, ¿por qué hace esto Daniel? Simplemente para dirigir las personas hacia Dios. Si tú estás pasando un problema, es para que a lo mejor tomes a las personas y dirigirlas a Dios. Ayudar, restaurar. Por eso Daniel le habla al hombre más poderoso del mundo y le dice en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, no dice muchos dioses, un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, que humildad, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Como Dios ocupando a Daniel para dirigir las personas hacia Dios. ¿Sabe usted qué es eso exactamente lo que le podríamos llamar evangelismo? ¿Sabe qué estaba haciendo Daniel? Evangelizando. ¿Qué es evangelizar? La palabra en su origen es simplemente compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Y vemos justamente que Daniel hizo estas 8 cosas para interpretar justamente todo ese sueño que había tenido. Y si usted quiere después estudiar, y quizás más adelante lo vamos a ver, viene justamente y ve una estatua compuesta de ciertos metales. Plata, una parte del cuerpo era de plata. ¿Quién era la plata? El imperio medo-persa, que iba a venir después sobre Babilonia. Pero también estaba el imperio justamente de bronce, que simboliza justamente como los pies de bronce. ¿Se acuerda? Lo puede leer más adelante, que simplemente es Alejandro Magno con el imperio griego. Pero después vino una piedra muy grande que se abalanzó contra los pies y las rompió y los quebró. ¿Se acuerda de eso? Lo puede leer más adelante. ¿Quién era? El hierro. La piedra con el hierro. Roma. Derribando a todos los imperios que vinieron antes. Y esa visión se iba a cumplir 1000 años después. Si no hubiera habido visión, ¿qué hubiera pasado con Daniel y sus amigos? Solo para terminar, en el versículo 46 y 47,
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció, versículo 48, a Daniel y le dio, ¿qué dice? Muchos honores y grandes dones, y lo hizo el primer ascenso. ¿Cuántos ascensos hay? 5. Y el primero. Usted puede pensar que un joven de 17 años era el gobernador de toda la provincia de Babilonia. 17 años, como el joven allá. 17 años. El primer ascenso. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia ¿a quién? No solo se trata del ascenso mío, dijo Daniel, también quiero que mis amigos que me ayudaron a orar, que me ayudaron a solucionar el problema, también tú los bendigas y también reciban su ascenso. ¿Se da cuenta de que cuando tú le pides a los amigos que oren por ti, ellos también reciben bendición cuando Dios te responde? Si quieres un ascenso en tu trabajo, me gustaría orar por ti, hermano, porque voy a ser bendecido. 17 años. Sinceramente, ¿responderíamos así con 17 años? Ese hombre lo hizo, o este jovencito lo hizo, porque lo vimos en la mañana, fue muy bien enseñado por sus padres. No desmayemos en hacer lo que es correcto. Déjame cerrar con esto y te hago unas preguntas. Piénsalas. ¿Qué es lo que parece imposible en tu vida ahora mismo? Piénsalo. ¿Qué es lo que parece imposible en tu vida ahora mismo? ¿Qué es lo que te tiene con pánico o con susto? ¿Qué es lo que te tiene despierto en las noches? ¿No tienes trabajo? ¿Deudas? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a tener un bebé? ¿Cuándo voy a ver mi sueño hecho realidad? Si realmente estás viviendo de esa manera, estos simplemente problemas son lamentablemente una piedra de tropiezo en tu vida, si lo estás mirando de esa manera. Confía en Dios y Él hará. A lo mejor en vez de estar desvelándote en la noche, desvélate orando para que Dios obre. ¿Qué es lo que parece imposible en tu vida? Yo creo que ninguno de nosotros está pidiendo a Dios que nos muestre lo que va a suceder en 1000 años más. Y Dios es tan bueno que no necesita algo tan grande para ti, solamente algo pequeño, lo que va a suceder en un par de meses más, o quizás en un año más, o en un par de años más. Nada más que eso. Mucho menos imposible de lo que realmente vivió en la vida de Daniel. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por tu enseñanza, gracias Dios porque podemos ver que nos podemos mantener inquebrantables, a pesar de que haya mucho en contra de nosotros. Podemos verlo en la vida de Daniel y lo hemos estudiado más profundo en esta noche, de saber que él en tiempos donde no sabía que venía, no tenía respuesta, él pudo hacer 8 cosas en su vida que fueron claves para responder a Nabucodonosor. Dios, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a entender los procesos que han vivido hombres en los tiempos antiguos
que no necesitamos, Dios, y perdónanos por a veces querer inventar la rueda, siendo algunos hombres como Daniel ya lo hicieron. Solamente debemos seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a poder sacar de estos ejemplos y llevarlo a la vida diaria, ponerlos en práctica en cada uno de nosotros. Somos seres imperfectos. Daniel también era imperfecto, pero él cada vez que tuvo conflictos se aferró a lo más grande e importante que tenía, que era su Dios. Y que, mi hermano, déjame decirte, tu Dios es el mismo Dios de Daniel. Dios no ha cambiado. Dios no tiene sombra de variación. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que un día tú pusiste tu fe. Y si hoy día tú quizás no sabías a dónde ir, estás desesperado, estás angustiado o simplemente tienes duda de tu futuro, sigamos los ejemplos de este gran hombre o de este gran niño que pudo demostrar con humildad, pero con una certeza en su fe, de que lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros objetivos y a no desesperarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Si hoy día no sabes qué va a suceder en el futuro, no te angusties, espera en el Señor, deleítate en Él, confía en Él y Él hará. Gracias a Dios por tu enseñanza, porque con la misma paciencia, la misma fe que tenemos de enfrentar los problemas, es lo mismo que estamos haciendo y vamos a hacer en este momento, Dios. Tenemos fe y esperanza de que Cristo viene por su iglesia. Esa misma fe que nos dice que esperemos su pronta venida, debe ser la misma fe que esperamos respuesta a nuestras dificultades. Trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras familias, trabaja Dios en nuestro trabajo y pongamos en práctica lo que hizo Daniel para simplemente entender y comprender que la respuesta viene de ti. Bendice en esta noche a cada uno, en el nombre de Jesús.